La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el camino a la salvación. Esto es es el seguimiento, lo que continúa en relación a lo que había predicado acerca de respetar a las personas que están impulsando la ideología del género. Fui específico porque ahorita hay un movimiento mundial en relación a eso. Nosotros debemos de amar en general, ¿ok? Debemos de amar. Entonces, una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo, hermanos. La iglesia no tiene que ver nada en la política. La política es una cosa, la iglesia es otra. En la política no se puede gobernar a todas las personas. ¿Por qué? Por decir, aquí en Estados Unidos hay una constitución. En la constitución se protege a todas las personas. Entonces van pasando leyes, el Congreso va haciendo leyes para tratar de aplicar justicia para todos en el mundo, ¿ok? Para el mundo. Cada país tiene sus propias leyes. ¿Qué debe de hacer la iglesia en la política? Respetar a las personas que gobiernan el país, el estado, el municipio, la ciudad, el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los puso. No, pero son personas bien corruptas. Dios los puso. Dios puso a Poncio Pilatos en el tiempo de Cristo Jesús. Y si ustedes recuerdan, Poncio Pilatos, sabiendo que era del mundo, nosotros conocemos que él era del mundo, él mismo se lavó las manos. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento lo tenían que haber hecho los judíos. Fueron los judíos donde sobrecayó. Ellos eran los que tenían que hacer el ofrecimiento del sacrificio por el perdón de pecados. Entonces, el hecho de que una persona no entienda la diferencia entre el mundo y la iglesia, eso hace que la persona tienda a juzgar mal, ¿ok? Por ejemplo, en el tiempo de Cristo, cuando anda predicando, viene pasando por lugares, entonces hubo una ciudad donde no entraron, no lo recibieron. Sus discípulos le dijeron, uno de ellos era Juan, dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? O sea, ellos querían destruir esa ciudad, así como a Sodoma y Gomorra. Y Cristo le dijo, no saben lo que dicen. ¿Ok? Jesucristo no vino a condenar a nadie. Jesucristo vino a salvar al mundo. Y del mundo somos todos. Toda persona carnal somos del mundo, hermanos. Todos sin excepción. El único que bajó del cielo fue Cristo, el Espíritu de Dios que vino a morar en un cuerpo carnal, que es el cuerpo de Jesucristo. Los que vieron las personas de su generación, el que le da vida es el Espíritu de Dios, que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Cristo, el Verbo, del que habla Juan, el Verbo ya era antes de la creación. Entonces, en espíritu. Entonces, fíjense bien, para que quede bien claro, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, mucha gente, muchos pastores no saben esto, no lo entienden, no tienen el conocimiento. Se puede saber la Biblia de memoria, pero no es difícil, hermano, saber lo que es el amor. Con que tú sepas lo que es el amor, tú puedes ahí juzgar el bien o el mal. Entonces, si nosotros no estamos amando al mundo, y Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarnos, fíjense bien, yo puse esto. Deben de diferenciar entre lo que es el mundo y la iglesia. ¿Ok? Ok, en el mundo. ¿Ok? En el mundo, todos somos pecadores. ¿Ok? So, al mundo Dios le da un don.
¿Y cuál es el don de Dios para el mundo? Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de pregonar al mundo? A los que somos esclavos del pecado. A mí me predicaron el evangelio porque yo era esclavo del pecado, pero no vinieron y me dijeron, oye, tú que eres esclavo del pecado, arrepiéntete, pecador. No, me predicaron a Cristo. El testimonio de Cristo es suficiente. Ok, una persona, alguien tiene que predicar a Cristo. En mi caso fueron los sacerdotes católicos. Ok, ya tengo el testimonio de Cristo. ¿Ahora qué? Ahora hay que crecer. Ok, entonces una vez que tenemos el testimonio de Cristo, debemos de dar fruto. Ok, debemos de dar fruto, pero ya es a través con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el camino es, nosotros escuchamos de Cristo, escuchamos a Él. Entonces el Señor nos llama cuando nos da el entendimiento, ya es el Espíritu de Dios. Recibimos el Evangelio, escuchamos de Cristo. ¿Ok? Por eso yo les digo, no condenen a los católicos, a los testigos de Jehová. Donde está el testimonio de Cristo, ahí está el Evangelio. ¿Ok? Ya está ahí. ¿Ahora qué? Bueno, Dios le abre el entendimiento a las personas para que entiendan el Evangelio. Entonces ya no son los hombres, ya no somos nosotros, ya es el Espíritu de Dios el que le abre el entendimiento a las personas para entender el Evangelio. El Evangelio es simple, Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Ese es el testimonio de Cristo. Obviamente si leemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí se da el testimonio de lo que hizo Cristo. ¿Ok? Y todo eso fue escrito para que creamos. ¿Ok? Entonces, en la medida que vamos conociendo a Cristo, nosotros vamos teniendo, eventualmente el Señor nos da vida. Hermanos, el simplemente estudiar el testimonio de Cristo, eso nos da vida. ¿Ok? Ahora, a la iglesia. La iglesia, ¿qué tiene que hacer eventualmente? Amar. Cuando nosotros predicamos a Cristo al mundo, estamos llevando el amor, andamos pregonando el amor del mundo, de Dios hacia el mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Y qué dice después? Y esta es la condenación. Una persona viene, escucha el Evangelio, dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, las personas que prefieren el mundo, ya una vez que se les predica el Evangelio, por eso les digo, una persona que dice, Dios quiere que seas rico, te están predicando a Cristo, pero te están predicando el amor al mundo. No puedes tener dos dioses, o sigues a Cristo o sigues al mundo. Hermano, ¿me puedo divorciar? La palabra de Dios dice, no te puedes divorciar. No, pero es que no te puedes divorciar, eso es lo que dice la palabra de Dios. Señores, es permitido divorciarse. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice, bueno, Moisés nos dio una carta de divorcio. Dice, pero sí, pero no es eso lo que está escrito en Génesis. En Génesis dice que los dos serán una sola carne, el hombre y la mujer, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Okay, no es permitido el divorcio. Entonces, pero Cristo cuando les dice, eso se los dio Moisés, pero porque son duros de corazón. Son duros de corazón, por eso se los dio. Entonces nosotros, que somos duros de corazón antes de llegar a los pies de Cristo, bueno, todos somos pecadores. Pero ya una vez que llegas a los pies de Cristo, eres creyente, recibes el Espíritu Santo no te va a decir que te divorcies. Ahí es cuando ya entra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchos lugares, mucha gente no entiende la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense bien. Dios tiene un don de Dios para el mundo. Es el testimonio de Cristo Jesús, el Evangelio. ¿Ok? Ya somos salvos. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo. El pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios que Él escogió, que era un pueblo que no era nadie. ¿Ok? Dios lo levantó. La descendencia de Abraham eventualmente llegó a ser esclavizada en Egipto. Llegaron 70 personas, llegaron a ser como entre 3 y 4 millones de personas en 430 años.
¿Ok? Entonces ya el Señor le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser sometida, que es una sombra y figura para la iglesia de que nosotros somos sometidos por el demonio, porque le servimos al demonio por un periodo de tiempo, pero eventualmente cuando más pecadores somos, ya una vez que recibimos el Evangelio, el Señor nos abre el entendimiento, nos da el entendimiento para que lo sigamos a Él, no el mundo. Entonces, ¿qué hicimos para ganarnos la salvación? Nada, llorar. Entonces, ¿qué hicieron los judíos cuando eran sometidos por los egipcios? Llorar, porque el faraón los tenía trabajando. O sea, era duro con ellos. Entonces, cuando viene Moisés y le dice, deja salir a mi pueblo, los puso a trabajar los 7 días. ¿Ok? No les dio descanso. Entonces, eventualmente Dios castigó al pueblo de Egipto para que los dejaran salir. Entonces, ¿quién es el que castiga? ¿Quién es el que está contra nosotros? Los demonios. Nuestra lucha no es contra personas, sino es contra potestad, contra demonios. ¿Okay? Son espirituales, no los podemos ver, aunque se manifiesta en la vida de las personas. Ahí es donde lo podemos ver, con las malas obras. Y todos hemos servido a los demonios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cristo es quien pelea nuestras batallas. ¿Okay? Es Cristo quien castiga a los demonios, no nosotros. Entonces, una vez que somos salvos por la misericordia de Dios, que nosotros no hicimos nada, así como el pueblo de Israel no hizo nada, entonces nosotros al escuchar el testimonio de Cristo Jesús, ya eso es suficiente para ser salvos. ¿Okay? Entonces, cuando vamos alegóricamente atravesando por el Mar Rojo, o sea, es conocer de Cristo Jesús, que es ser bautizados en el agua, o sea, se trata de buscar a Cristo, conocer, para que seamos rociados con el agua, así como también hacían los sacrificios, eran rociados por el pecado, a las personas, los judíos, cuando hacían los sacrificios, pasan por el Mar Rojo, esa es la alegoría, y luego llegan al desierto. Nosotros seguimos en el desierto. El hecho de que nosotros recibamos a Cristo no quiere decir que ya, no, estamos en el desierto. Esta vida es el desierto, hermanos, antes de llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es eventualmente estar con Cristo Jesús. Ok, pero nosotros ya podemos entrar en el reino de Dios a través del Evangelio. ¿Y cómo llegamos a la tierra prometida para comer los frutos? Es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y el fruto, y aquí lo tengo, miren. La iglesia, el don de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo, así como está en 1 Corintios 12. Dios da dones. Él da dones. O sea, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros les da el don de discernimiento, a otros les da el don de lengua, a otros les da el don de interpretación de lengua. Ese ya son dones por el mismo Espíritu para la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que pedirle un cristiano a una persona del mundo? Fruto. ¿Cómo va a dar fruto si no conoce el testimonio de Dios? O sea, ¿cómo le vas a pedir algo a alguien que no lo tiene, que no lo puede dar? Hermanos, ahí es en donde está la ignorancia de las personas que tienden a condenar a las personas, al mundo. En el mundo ya hay condenación, hermanos. Todos fuimos condenados, todos venimos de la ira, dice Pablo, porque antes éramos hijos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe. Entonces hay que creer en el Evangelio que Cristo es el Hijo de Dios. No toda la gente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay gente que no lo recibe el testimonio. ¿Y qué debemos de hacer? Nada. Ya llevamos el testimonio. No lo recibieron. Están afuera, siguen estando afuera. A los de afuera los juzgará Dios, dice Pablo. Debemos de juzgar los que están adentro. Ahora, en la iglesia, ¿qué debemos de hacer?
pues lo que cada quien le manda. Yo soy predicador, yo predico la palabra de Dios, yo enseño. Entonces, una persona que está en contra de mí, no está en contra de mí. Está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios, que me da el entendimiento para entender las Escrituras, y luego yo vengo y las comparto, entonces vienen personas y me dicen, no, tú eres un hereje. Esa es blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. O debemos de tener cuidado con lo que decimos, ¿ok? Porque toda persona que habla mal en contra de Cristo Jesús, todo pecado es perdonado. Por ejemplo, hay personas que dicen que Jesús es gay. Y hay gente que se escandaliza. ¡Ay, cómo que! Tranquilo, es gente del mundo, ¿ok? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro, ¿ok? O sea, aquí la persona va a sufrir. Y cuando se muera va a haber una separación, no va a poder estar. La ira de Dios se manifiesta contra todas las personas. Entonces, eventualmente, hermanos, todos van a creer, ateos, de todas las religiones, eventualmente todos van a creer en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando se mueran. Cuando se mueran. ¿Ok? Porque Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? So, fíjense bien, como iglesia tenemos que crecer. Entonces dice Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, para crecer, debemos de tener conocimiento. Vayan y lean Romanos 5, del 1 al 5. ¿Ok? Pedro también dice de que a la fe hay que agregarle virtud. ¿Ok? Hay un proceso, hermanos. Hay que dar fruto. Y el fruto más importante de todos es el amor. Porque si tú conoces, por ejemplo, yo conozco la palabra de Dios por el Espíritu Santo, no porque yo sea más inteligente que otros. Dios nos abre el entendimiento para enseñar. ¿Ok? A través del Espíritu Santo una persona también va a entender. A través del Espíritu Santo. Pero hay un orden, y en ese orden de Dios nosotros debemos de someterse. Por ejemplo, una persona que no es pastor debe de someterse a su pastor, porque así lo diseñó el Señor. Entonces, si tú estás peleando contra el pastor, ¿cómo dices que puedes amar a Dios cuando no estás obedeciendo? Porque al pastor lo puso el Señor. Ahora, ¿cómo dices que amas a Dios cuando no respetas las autoridades de este mundo? Debemos de ser ejemplos para los del mundo de que verdaderamente amamos. No, pero es que nos prohibieron reunirnos como iglesia. Bueno, en la única cosa donde no obedecemos es cuando nos prohíben predicar a Cristo. A Cristo, no la ley, al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si la iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor? En realidad, hermano, lo que quiere decir eso es, debemos de convivir como hermanos, ¿ok? Y ahí estamos dando testimonio. Está en 1 Corintios 11, ¿ok? Hermanos, he oído que ustedes están haciendo cosas que no es celebrar la cena del Señor. Y luego viene y explica lo que le fue dado por el Señor acerca de la cena del Señor. Entonces, ahí básicamente lo que dice Pablo, cuando se reúnan como iglesia, tú que tienes taquitos, enchiladas, lonches, o sea, comida, no te los comas para que compartas con los que no tienen. Tienes que compartir con los que no tienen. Para eso se reúne la iglesia. Para que el que tiene comparta. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene profecía debe de compartir con la iglesia. ¿Ok? El pastor debe de llevar el orden en la iglesia. Hay una persona a cargo que la pone el Señor, no las personas. Es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé.
Fue el Espíritu Santo Él es el que va dirigiendo. Entonces, Pablo también dice, alguien puede decir, el Espíritu me dice que ya el pastor no va a ser tal persona. Pablo dice, escudriñen, miren ahí a ver si ese Espíritu que está hablando es de Dios o no. Porque va a haber personas que pueden estar escuchando una voz que no es de Dios, que va a estar peleando, ¿verdad? Por ejemplo, por darles un ejemplo, alguien podría decir, el Espíritu dice que Pablo no es apóstol, entonces hay que desecharlo. Entonces, ahí a través del conocimiento, a través de los profetas que tienen el don, pueden escudriñar, pueden ver si en realidad Pablo era un siervo de Dios o no. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona, un pastor que no ama, no está dando fe, no está dando testimonio. ¿Cómo va a dar ejemplo un pastor? Porque Pablo dice, sean como yo. Él se pone como ejemplo. No que él sea perfecto en las cosas. Nosotros vamos a ser perfectos cuando estemos con Cristo Jesús. Entonces seremos semejantes a Él, dice Juan. Nosotros somos perfectos cuando nos sometimos a Cristo Jesús. Cuando nos sometemos a Él, cuando lo seguimos a Él. Entonces, si el amor de Él está en nosotros, ese amor de Dios se va a manifestar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar de Él. Y en su momento vamos a dar testimonio. Siempre, bueno, dice Pablo, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí, o pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Puede un cristiano ser peleonero? Sí, Pablo, de hecho, Pablo y Bernabé no llegaron a un acuerdo. Lo que dice Bernabé, vamos a llevar a mi sobrino Marcos. Y dice Pablo, no, está muy chaval y como que no califica. No, que hay que llevárnoslo. No quiero ir. Y se dividieron, cada quien se fue por su lado. Pero eventualmente Marcos llegó a servirle a Pablo. Él mismo lo dice. ¿Okay? Entonces, ¿se puede pelear a veces entre los cristianos? Sí, pero el Señor dice que debemos de estar en paz en cuanto podamos. Si depende de nosotros, debemos de estar en paz, ¿ok? Entonces aquí va a haber personas que se va a manifestar la ignorancia en relación a las Escrituras, ¿verdad? Porque son niños. Por otro lado, hay personas que en realidad son hijos de Satanás, o sea, no creen el Evangelio, en realidad van a estar peleando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bendecirlos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice Cristo, cuando vengan y los persigan, y los acosen, y los escupan, bendíganlos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bendecirlos. Al del mundo, al incrédulo. ¿Qué debemos de hacer con los hermanos? Exhortarlos. Si viene una persona del mundo y me escupe, debo de callar. Pero si viene una persona de la iglesia y me escupe, dice, si tu hermano peca contra ti, agárratelo solito y dile, hermano, ¿por qué me escupe? Dile, ¿por qué me escupe? Eso hizo Cristo cuando una persona lo abofeteó. Cristo no le dijo, pégame en la otra. Le dijo, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal. Eso no se trata de que le pongas la mejilla al cristiano. No. Al cristiano hay que exhortarlo. Hermano, así como que es lo que yo hice. Estoy exhortando a los hermanos a que deben de amar al mundo. ¿Cómo pueden decir? No, hermano, pero Pablo dice que los homosexuales se van a ir al infierno. Sí, pero se lo manda a decir a la iglesia, no. Pablo le escribió a la iglesia, no al mundo. ¿Ok? Entonces, es a la iglesia. Entonces, una persona que, de hecho, ya el hecho de que las personas que me están criticando en ese estudio en relación de que amen a homosexuales, precisamente están haciendo lo que dice Primera de Corintios 6, 9. O sea, no están amando. ¿Y qué van a terminar haciendo? O sea, andan borrachos. Porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios. ¿Ok?
Los borrachos no entrarán en el reino de Dios, pero también está hablando, eso pues una persona que no es maestro no lo va a entender. Hay borrachos que aman el vino y hay borrachos que andan embriagados con su ego predicando la ley. Una persona que predica los 10 mandamientos para salvación no sabe nada, anda borracho, anda ebrio, no sabe para dónde va. Y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Porque si fuera a través de la ley, entonces ¿para qué moría Cristo? ¿Ok? Así de simple, hermanos. Entonces, fíjense bien, vamos a leer las escrituras en relación al testimonio. Mateo 11:28. Dice Cristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es a través de Cristo. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Se los voy a decir de otra forma. Jesucristo es pura felicidad. Dijera alguien, no hermano, los hermanos sufrieron. Hermanos, cuando seguimos a Cristo es pura felicidad. Déjate digo por qué. A Pablo le dieron sus varazos, le dolió. Pero imagínate, viene Jesucristo mismo, manda a su ángel para que lo conforte ahí. Hermanos, imagínate tener una comunicación con Dios mismo a través del Espíritu Santo. O sea, los varazos no son nada. No es nada. Imagínate que el Señor te lleva al cielo. Simplemente porque recibiste que las personas te escupieran. Por favor, o sea, cuando Cristo dice yo soy el pan de vida, Él es pura felicidad, hermanos. Les voy a dar otro ejemplo. Vamos a decir que una persona cristiana, de repente le llega una noticia que su hijo de 5 años tiene cáncer. Entonces, él es cristiano y conoce la palabra de Dios. ¿Y él qué hace? Él se va a gozar. Gracias, Padre mío, Señor, porque mi hijo tiene cáncer, Señor. Le doy gracias, Señor, porque soy perseguido por aquellos que me odian, que no tienen motivo para perseguirme. Gracias, Padre mío, gracias, Cristo Jesús. Ahí, cuando tú te gozas, fíjense bien, le dice Pablo al Señor, Señor, quítame este mensajero de Satanás que me ha bofeteado 3 veces. El cáncer en el cuerpo de su hijo es una bofetada también. Y dice, Señor, quítamelo. Y le dice el Señor, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros somos carnales y somos espirituales. Mi hijo está enfermo de cáncer. En la carne soy débil. Me duele porque es mi hijo. Pero en el espíritu me gozo. Gracias, Señor, gracias, estoy siendo perseguido. Y fíjense bien, pueden pasar 2 cosas. Una, que Dios me va a dar a mí la paz para soportar lo que mi hijo está pasando. Imagínate, viene un ángel y me dice, hijo, no temas, ¿ok? Te voy a dar la paz de Dios, la paz de Cristo, la que sobrepasa todo entendimiento. Entonces el Señor me quita eso, ya no lo siento. 2, la segunda es de que viene un ángel y me dice, hijo, no te preocupes, yo voy a sanar a tu hijo. No temas. Está bien, Señor. Entonces la gente alrededor te mira así como diciendo, no, no quiere a su hijo, es un desgraciado, ¿cómo puede gozarse? La gente del mundo no entiende esto, hermanos, no lo entiende. Y aún muchos los hermanos que no tienen conocimiento, pero bueno, estamos aprendiendo con la palabra de Dios. Ahí cuando somos débiles, somos fuertes. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar Dios en nuestras vidas? Pues si tienes salud, estás fuerte. Si tienes dinero para pagar la renta, para pagar tu hipoteca, para darle de comer a tus hijos, estás fuerte.
Entonces, ¿cuándo se va a manifestar? No va a decir Dios, déjame manifiesto nomás porque sí. No, hermanos, Dios se va a manifestar cuando eres débil, cuando tienes problemas. Porque ahí cuando tienes problemas, eso es ser el cristiano. Para eso hizo Dios el mundo. Para manifestarse, o sea, para darnos felicidad, para darnos... Ay, hermanos, pues a veces uno no encuentra palabras. Es en la debilidad. Ahí cuando los israelitas los estaban tratando mal en Egipto, Dios los salvó. Dios los salvó y todos los reyes de alrededor les llegó el oído que ese pueblo era amado por Dios. Porque, ¿cómo? Se abrió el mar rojo, no me digas, imagínate. Entonces va uno ahí caminando, no, Dios me ama. Entonces ellos tenían que dar testimonio de eso. Que contaran las maravillas. ¿Y qué llegaron eventualmente a hacer para que nosotros no hagamos eso? No, Dios me ama mucho, a tal grado que seamos fariseos. O sea, pensamos que nada más a nosotros. Entonces nos convertimos en fariseos. ¿Y qué hizo Dios con los fariseos? Los castigó duramente. Eran sus hijos. Eran descendientes de Abraham. Pero Dios los castigó. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Hay un vacío en el corazón de todo ser humano. ¿Ok? Yo recuerdo cuando yo era un jovencito, yo decía, no, pues eventualmente voy a tener mi novia. Y ya eventualmente tenía una novia. Y ese vacío ahí como que ahí está. Como que ahí está. Tú piensas que a lo mejor... No, pues a lo mejor cuando me case. Y me casé, ¿verdad? Y sí, es bonito tener tu esposa, más cuando tienes tus hijos, pero andamos afanados. No, le voy a comprar a mi hijo lo que yo no pude tener. Y ahí andas, le voy a comprar una casota a mi vieja, una casota para que se goce, y anda uno ahí, trabaja. O sea, andamos afanados cuando la palabra dice, Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Aprende de María, aprende de ella. Una sola cosa nada más es necesaria, que te rindas a los pies de Cristo y escuches, y que lo escuches. Porque cuando haces eso, ese vacío que llevas, entonces es lleno. Es lleno. Sí, es bonito tener tu esposa, tus hijos, tener trabajo para proveer. Pero dice Pablo, es más bonito todavía cuando le sirves al Señor, cuando te dedicas al Señor. Es más bonito todavía. O sea, ¿por qué? Porque es llenado ese vacío. ¿Cuánta gente anda por el mundo? No, mi esposo. Usualmente las mujeres cuando se casan, es un tiempo de pura felicidad, se les ve en la cara. Para el hombre no tanto, o sea, sí es bonito estar uno con su esposa, pero lo refleja más la mujer. ¿Okay? Pero hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, donde antes te gustaba, o sea, soñabas con tu novio cuando era tu novia, andaban ahí la gente ahí, suspirabas. Pero ya cuando te casas empieza a ver, ¿verdad? A lo mejor le huelen los pies, a lo mejor le huelen las axilas, a lo mejor no se lava los dientes ahí, entonces ya se va perdiendo eso, ¿ok? ¿Y qué llega a pasar? Se pierde, se cae, se termina el amor. Que es un amor del mundo, no es un amor de Dios, es un amor del mundo. Entonces dicen, no, si yo me hubiera casado con otra persona, o empieza a ilusionarse ahí. ¿Por qué creen que hay tantas historias ahí? De la Cenicienta, o sea, de tantos cuentos hay ahí de personas que buscan a su príncipe. No, si yo me hubiera casado con otra persona, si me hubiera esperado. Cuando el verdadero vacío no es un hombre, no es una mujer, ni aun los hijos. Es Cristo, hermanos, es Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo he vivido.
Yo no sabía que yo tenía ese vacío, yo no lo sabía. Pero una vez que Cristo vino y llenó ese vacío, no era de que yo andaba, vamos a decir, anduve amargado por un periodo de tiempo, pero esa amargura terminó. ¿Ok? Entonces ya decía, inclusive yo le decía al Señor, ¿verdad? Cuando hubo esa separación con mi familia, con mi esposa, yo le dije, Señor, ¿verdad? Parece, a lo mejor esta noche voy a conocer a la mujer que me ame como soy. ¿Verdad? El Señor a lo mejor riéndose, que mi hijo tan ignorante no sabe todavía. ¿Verdad? Y las conocí. Yo no conocí una, ni dos, ni tres, conocí muchas. Y yo me ganaba su amor. Hermanos, la mujer lo único que quiere es que la amen, es todo, que la ames. Así de simple. Entonces no es difícil llenar ese vacío. No es difícil. Pero ¿cómo es que no lo hiciste con tu esposa? Porque no sabía. Ahora, como les digo, ese vacío, eventualmente a veces, por ejemplo, una mujer puede ver mal en un hombre porque es desasiado, otras porque no trabajan, otras, y yo las he conocido, hermanos, yo las he conocido. Yo he conocido esposas de hombres adinerados, ¿y saben cuál era la queja? Que se la pasa trabajando. Pues, oye, pero pues tienes mucho dinero, pues querías billete, pues ahora no te quejes, que no te, pues si un hombre tiene dinero es porque trabaja, porque si no trabajara entonces era un... El caso es que no te vas a encontrar uno perfecto, ni una mujer perfecta, ¿verdad? Porque la mujer más perfecta a veces hasta por tener un lunar o, no, mi nariz no me gusta ya porque estoy narizona cuando tiene una nariz bonita. O sea, no, ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Tan simple como escuchar el testimonio. Si escuchas el testimonio, por eso yo les digo, lean la Biblia. Si tú tienes ese vacío en tu corazón, ahora vamos a un extremo. Hay gente que tiene, por decir, ansiedad. Tienen temores, tienen miedos. Entonces, ¿por qué? Muchos de ellos ni siquiera saben por qué. Algunos porque tienen miedo al futuro, porque no, es que mi papá me trató muy mal, me golpeaba y... No es eso, hermanos, es la ausencia de Cristo en nuestras vidas. Yo escuché a una persona que dice, bueno, yo puedo entender cuando una persona dice, bueno, yo tengo este problema, yo siento... Yo tengo ese problema, me da ansiedad, me da estrés, me causa, ¿cuál es la palabra? Personas que no tienen paz en su corazón. Y yo escuché yo he escuchado, hay mujeres que fueron violadas cuando fueron niñas, o sea, tienen una pena. Dice, a mí no, dice, y mis padres tienen dinero, mi niñez fue perfecta, o sea, yo no he tenido nada de eso y sin embargo sufro estos miedos, se quería quitar la vida. Entonces, ¿por qué? No, pues que buscaba, ¿no? A lo mejor un cambio hormonal ahí, no, nada de eso. Y le buscaba y le buscaba. Entonces ella decía, por lo menos acá hay esperanza para estas personas. Pero para mí no, porque pues yo no padecí nada de eso. ¿Qué le faltaba a ella? Cristo en su corazón. Entonces fíjense bien, hermanos, si ustedes están padeciendo miedos, pánico, ansiedad, lo que sea, conoce a Cristo. No, yo ya soy cristiano. No, fíjate bien. Ve y empieza a leer Mateo. Lee todo Mateo en un día, léelo, no es mucho, que 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, lo puedes hacer. Lee Mateo, el siguiente día lee Marcos, el siguiente día lee Lucas y el siguiente día lee Juan. Ahí está el testimonio de Cristo. Y cada vez que termines de leer, habla con el Señor. Padre mío, muéstrame su rostro, Señor. Enséñeme, Señor. Estoy cansado o estoy cansada. Y déjame decirte, ahí cuando eres quebrantado, las lágrimas son indispensables. Ahora, si tú le vas a pedir al Señor, no le vas a decir, ay, Señor, ayúdame. O sea, no vas a andar riéndote.
usualmente va el sufrimiento. Entonces vienes con tus lágrimas, Señor, yo sufro, no tengo paz, Señor, yo lo quiero conocer, Señor, muéstreme su rostro, ayúdeme, Señor, yo quiero creer. O sea, vienes a Cristo y te enfocas en Cristo Jesús. Te enfocas en Cristo Jesús. Al terminar de ese estudio, lee el Salmo 135. Simplemente recítalo. Entonces, eventualmente, el Señor se manifiesta y te llega la felicidad. Te llega la felicidad. Hay cantidad de testimonios, hermano. Yo he compartido aquí, por ejemplo, están los testimonios de lo que predicó a Billy Graham, ya siendo un anciano. Hay videos y ahí hay testimonios de personas. Por ejemplo, está una jovencita que ella, pues no conoció a su papá. Cuando tenía 10 años se murió su sobrino. Y ella perdió la fe en Cristo Jesús. No, Dios no existe. Si Dios existiera, no hubiera permitido que mi padrastro lo hubiera matado a golpes. Entonces ella se metió a las drogas, andaba de rock and rollera, cantando, andaba en el mundo. Y llegó un tiempo donde se quería quitar la vida. O sea, no le placía la vida, se la pasaba peleando con su abuelita, porque ya ni vivía con su mamá, vivía con su abuelita. Ella dijo, ya estoy harta de esta vida. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, dice Cristo. Entonces la señora le dice, no, tú andas mal, te me vas a ir a la iglesia. Y dice, yo no voy a ir a la iglesia, que sí vas a ir, no, que no voy a ir. Y dice, ya cállate, sí voy a ir, pero ya cállate. Y simplemente porque ya no quería escuchar a la abuelita que le decía, se fue a la iglesia, enojadiza, me dice, nada, de esto ya me voy a matar, ya. Entonces cuando llega a la iglesia, escucha la palabra de Dios, la palabra fue para ella, la recibió, se puso así media, caray, ¿qué te está pasando aquí? Luego dice que llega una persona y ora por ella y le dice, mira, el Señor dice que Él sabe lo que has sufrido porque no has tenido a tu Padre. Dice. Nuestro Padre Dios te ama, hija, te ama. Él te va, ríndete a Él y Él te va a dar vida. Eso fue un día. Puede ser, no, ella no lo dice, puede haber sido en la noche. Usualmente los servicios son en la tarde, en la noche. Al siguiente día, ella dice que amaneció, se los voy a decir con mis palabras, con pura felicidad. O sea, ya no tenía esa carga, ya no tenía esos pensamientos, ya no tenía... Y ahora le sirve al Señor. Ese es el reino de Dios, hermanos. Eso es el reino de Dios. Pero hay que, eventualmente, el Señor nos llama cuando mal andamos. ¿Para qué? Para que no presumamos. O sea, andamos de pecadores. No, pero yo nunca he sido homosexual. Sí, pero eres pecador o pecadora. No, yo nunca he sido un borracho. Eres pecador y sigues pecando, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, debemos de andar en el Espíritu. El mismo Pablo dice, miserable, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. El mismo Pablo, el apóstol. No siempre andamos andamos en el Espíritu, ¿ok? Pero el Señor permite que caigamos. ¿Para qué? Para que se manifieste el Señor. Entonces dice Pablo, entonces vamos a pecar. No, el Señor sabe, el Señor nos deja un poquito, nos alejamos. No que nos deje, ya cuando somos cristianos, Él vela por nosotros, ¿ok? Pero Él sabe que nosotros nos vamos desviando, entonces nos agarra, ahí el cayado. Ese es el símbolo del cayado. Entonces Él nos agarra así del pescuezo, como a las ovejitas, y me diciendo, vente para acá, mijo, por el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo es el camino, hermanos. No tratemos de presumir que somos mejores que otros. Justificados, pues, por la fe. Nosotros somos justificados por la fe.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí la gracia es Cristo Jesús, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe o se gloríe. Entonces, si somos salvos por lo que hizo Cristo Jesús, entonces ¿qué vamos a andar de presumiendo ahí? ¡Ey, homosexual! ¡Ey, tú, pecador! No, no. Si nosotros seguimos una y otra vez y otra vez y otra vez en eso, eventualmente el Señor a esas personas se manifiestan los pecados, se manifiestan. Y es vergonzoso los pecados que hacen. Cuando negamos a Cristo, ¿cuándo lo negamos? Cuando queremos, o sea, somos salvos por fe. Y luego vemos y enjuiciamos a la gente con la ley. ¡Ay, tú, pecador! Espérate, pues si tú también eres pecador. Hermanos, tengan cuidado. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el Espíritu Santo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, sacrificio, el evangelio, la cual yo daré por la vida del mundo. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Cristo nos trae al evangelio, siempre como diciendo, hijo, te me estás acelerando, vente para acá, mira, tú eres salvo por lo que yo hice por ti. Perdóneme, Señor, sí, gracias, Señor. 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, y todos los que estamos en este mundo estamos muertos, vivirá. O sea, Pablo dice que cuando morimos, fíjense bien, morir, cuando Pablo dice cuando morimos, o sea, cuando llevamos nuestra cruz, morir quiere decir, hay que dejar el ego. Hay que dejar el ego. Se trata de morir. Oye, no, que tú estás mal, te dice un cristiano. Entonces, el ego nos dice, no estoy mal. ¿No? Entonces, hay situaciones en donde debemos de callar. Hay situaciones en donde debemos de exhortar, pero debemos de morir a nuestro ego. Y cuando morimos, cuando sacrificamos la carne, resucitamos juntamente con Cristo, o sea, en el Espíritu, y ya en el Espíritu ya no morimos. Ya la segunda muerte, o sea, ya cuando nos muramos en la carne, ya no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús. El que está muerto en el pecado. Está muerto. Pero todas esas personas que están muertas en el pecado van a resucitar. Para el pecador, una persona que nunca se arrepintió, la primera muerte es cuando se muere, la muerte carnal. La segunda muerte es la separación de Cristo, cuando resucite y vea que va a estar separado de Dios. Esa es la segunda muerte, la separación. Aunque la ira de Dios no es para siempre, hermano, ese es otro tema. Jesús les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que aquí bueno, déjenme leerles otros versículos. 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se fijan? Nos da una alegoría. Yo soy la vid, o yo soy el árbol, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas, o nosotros las ramas. El que permanece en mí, como permanecemos en Cristo, que nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús, no por nuestras obras, para no gloriarnos. Permanezcan en el Evangelio. Señor, yo soy pecador, lo reconozco. Soy pecador, Señor. Yo soy salvo por lo que usted hizo en la cruz por mí. Gracias, Cristo Jesús. No se salgan de ahí. Si tú empiezas a decir, no, yo guardo el sábado, yo voy a misa, yo me confieso, ya te estás saliendo de ahí. Una vez que ya llegas al entendimiento, no te salgas de ahí. No, pero yo quiero ir a misa para como... No te salgas de ahí.
Entonces, si alguien viene y te predica el evangelio y tú dices, no, ahí está la blasfemia. Esto eres un hereje, que no sé qué, eres un lutero. Ahí está ese pecado no tiene perdón. Porque si Dios me puso a través del Espíritu Santo a predicar el evangelio y predicar las escrituras, y vienes y me dices hereje, el Señor Él tiene cuidado de sus discípulos. Porque no hablan, no. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, dice, porque nunca me dieron de comer. Señor, nunca te vimos. Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, mis siervos, no lo hicieron conmigo. No lo hicieron conmigo. Entonces, tengan cuidado. Si tú piensas, sí, hay muchos falsos profetas, sí, pero aún así debemos de tener cuidado. Mejor es estar calladitos. Si el Señor te puso a exhortar, exhorta. Pero si el Señor no te puso a exhortar y tú te pones a exhortar, estás haciendo algo que el Señor no te puso. Entonces, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Dios es misericordioso y Él sabe que somos carnales. Pero si una y otra vez se les exhorta, porque la exhortación llega y las personas no quieren, y fíjense, tenemos la autorización, nos la da el Señor, de entregar a personas a Satanás. Él nos da la autorización, pero Él mismo nos lo dice, a través del Espíritu. Fíjense bien, está Jesús, le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, Jeremías. En el 15, Mateo 16:15, y les dijo, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjense bien, no se olviden de esto, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, yo no convenzo a nadie. Yo te predico a Jesús, yo predico a Cristo Jesús, yo no convenzo a nadie. Yo lo predico, el que convence es Dios. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quiénes? Contra los que Dios les abre el entendimiento para que sepan que Cristo es el Hijo de Dios. En el Espíritu, no en la carne. Mucha gente cree en la carne, pero lo tiene que revelar Dios. Yo siempre he sido cristiano, siempre he creído que Cristo es el Hijo de Dios, siempre lo he creído, desde niño. ¿Por qué? Porque eso me enseñaron. Pero cuando Dios me lo reveló, yo ya tenía, de esto hace ya como, 15, 18 años, ya cuando me lo reveló el Señor, entonces yo me acuerdo que yo dije, Señor, ya lo entendí. Es simple, pero yo no lo entendía. Es simple. O sea, no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo ya hizo. Gracias, Padre mío, gracias. Me lo reveló el Señor. No me lo reveló ningún hombre. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a las personas del mundo? Predicándoles a Cristo. Pero cuando se predique a Cristo debemos de hacerlo con amor. Proverbios 16:6. Con amor. Oiga, le puedo hablar sea quien sea. Me regala unos minutos para hablarle de soy cristiano, del amor de Dios. Dice, no, que yo no creo. Ok, respétalo o respétala. Y así te dice, a ver, dígame. Mire, fíjese que, y ya lo que Dios te da, pero obviamente tienes que hablar de Cristo, el testimonio de Cristo. Que no, pues fíjese que hace 2000 años vino un hombre, el Hijo de Dios, que vino a llevar él
a dar testimonio de que era el Hijo de Dios. Él sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, le dio oído a los sordos. Empieza a hablar de Cristo. Dios dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Él llevó el castigo por nuestros pecados para acercarnos a Dios. Entonces yo le animo a que usted busque a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Usted lo puede encontrar, ¿verdad? Hay testimonio de Él. Yo le estoy dando testimonio de Él. En las iglesias hablamos de Él. Yo le animo, hermano, hermana, busque a Cristo Jesús en su corazón. Él es un espíritu. Él vive todavía, ¿verdad? Lo que te dé el Señor, pero tienes que dar el testimonio de Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros y resucitó. Él vive. Y ya deja. Entonces, ¿qué vas a hacer por esas personas? Orar. Padre mío, le pido por esta persona que me escuchó, Señor. Eso es lo que dice Pablo en sus cartas. Él le predicó a los Gálatas y les dice, yo oro por ustedes. Y luego los exhorta, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Yo ya les prediqué a Cristo Jesús y ya vinieron y ya se hicieron la circuncisión. No hagan eso. O sea, ¿por qué? Porque eran niños. No tenían el conocimiento todavía. Entonces ese conocimiento eventualmente es para toda la iglesia. Entonces nosotros que predicamos, andamos orando por todos aquellos. Yo aquí, hay mucha gente que escucha la palabra. Yo no los conozco. No los he visto, nunca los he visto. Pero yo oro por aquellos que escuchan la palabra de Dios. Padre mío, usted los conoce, yo no, Señor. Yo le pido por ellos, Padre Santo, sea usted, mi Dios, dándole, Señor, de su gracia, para que su gracia, Señor, abunde en ellos, en su mente, en sus corazones. Y yo sé que el Señor los bendice. El mismo Espíritu me lo dice, me lo confirma, me lo muestra, hermanos. Aquí hay personas que han sido bendecidas grandemente. El Señor escucha nuestras oraciones. Entonces, tengan en cuenta eso. Nosotros debemos de predicar a Cristo y orar, y orar, y orar, y orar. No se pongan a pelear en contra de nosotros. Se pueden hacer preguntas, está bien, yo tengo mi email ahí. Si ustedes buscan en el canal, yo tengo un email, ahí pueden... las personas que siempre se van a manifestar, personas que me van a criticar, me van a juzgar, me van a decir malas palabras, lo que ustedes quieran. Hay gente que pone sexo aquí, lo quito, en cuanto lo ponen yo lo quito. Entonces eso es así. ¿Y qué hago? Bendigo a los que me maldicen, ¿verdad? Y el Señor me pone, basado muchas veces en lo que me dicen, hago otro estudio para clarificar lo que estoy diciendo, pero siempre el conocimiento es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.